formalmente, ya son las 18, vamos a arrancar. Si bien tenemos 59 participantes, se van a ir sumando, espero, y bueno, y podamos ir intercambiando a lo largo de estas 2 horas bastante conceptos nuevos y unas cuantas sensaciones que nos va a dejar toda esta primera etapa, ¿no? Una sensación linda de avanzar, una sensación muy buena de estar aprendiendo, pero también a todo eso va a estar acompañado por cierto temor por todo esto desconocido, y sepan que estamos para ayudarlos, para acompañarlos, para hacer que el temor no los paralice, sepan que esto lo podemos aprender bien, lo podemos aplicar bien, lo podemos comprender cabalmente, y no es un saber que deban aprender de memoria. Así que bueno, la verdad es que todos están en condiciones de tomarlo y de practicarlo. A ver, Helen, otra vez me parece que el problema no es de la conexión, porque creo que todos están escuchando bien, ¿sí? Bien. Ah, ya está, bien, bien, bien. Me alegro mucho que se haya resuelto. Bueno, y les decía que vamos a arrancar con algunos avisos parroquiales, como hacemos habitualmente en la clase. Primera cuestión, les quería comentar que en el apartado, del aula virtual, fíjense que en clases virtuales, ¿sí?, ustedes ya van a tener la posibilidad de, como estoy señalándoles con el cursor, consultar 3 videos que corresponden a la clase del lunes, que bueno, finalmente no la pudimos concretar por cuestiones técnicas, pero en la clase del lunes pudimos sustituirla por estos 3 videos que se corresponden con los temas justamente que según el cronograma íbamos a desarrollar en ese día, que son las resoluciones de los casos 4, 5 y 6. Luego tienen el PowerPoint correspondiente a los casos 7 y 8 que desarrolló Sebastián el día martes, y luego el PowerPoint del caso 9 que estábamos desarrollando juntos entre la clase de ayer y la de hoy. Así que ahí tienen el material de base de todo lo que hicimos esta semana. Además, les quiero decir que las grabaciones estamos con algún problema para subirlas por el peso que tienen, porque son grabaciones de 2 horas cada una, con lo cual ya hemos creado un canal de YouTube que es de acceso restringido a quienes nosotros invitemos, y por supuesto los vamos a invitar a ustedes, linkeando aquí en este mismo apartado de clases virtuales un vínculo para que ustedes puedan acceder a esas grabaciones. Y le pedimos a un técnico que nos asiste aquí en el estudio para que lo pueda partir en 2 videos de 1 hora cada uno por cada clase, y de esta manera ustedes puedan acceder a las grabaciones, ¿sí? Esto lo vamos a hacer por todas las clases que tengamos a través de esta plataforma Zoom. Entonces, van a encontrar una primera y segunda parte de la clase del martes, una primera y segunda parte de la clase del miércoles, y una primera y segunda parte de la clase de hoy. De esta manera, ustedes van a poder acceder libremente, aún los que no pudieron conectarse, para poder trabajar el tema y escuchar un poco nuestras explicaciones.
A ver, Pablo, dice, la duda es esta, en inversiones transitorias, las acciones a la hora de medirlas antes de la venta, luego de la totalidad de las mismas o solamente de las que voy a vender. Bueno, esto, si bien tiene que ver, perdón, si bien esto tiene que ver con un tema que todavía no vimos en este curso, estimo que Pablo ya cursó la materia, eh, bueno, les puedo decir que la remedición normalmente se termina haciendo por la cantidad de acciones que se vendieron. Pero si se hiciera por la totalidad, remedir la totalidad, después hay que tener en cuenta que una porción de la remedición ya fue contabilizada. Y en los rescates de títulos públicos lo mismo. En plazo fijo, moneda extranjera al cierre, primero mido y después hago el devengamiento. Bueno, en realidad siempre primero se convierte a nuevo tipo de cambio y luego se devenga. ¿Sí? Siempre que tenemos un concepto, una partida expresada en moneda extranjera, para que los resultados queden correctamente determinados, tenemos que en principio convertir al nuevo tipo de cambio y luego devengar. Bien, esto fue una digresión que permítanme hacer para que Pablo pueda satisfacer su duda y pueda resolverla, pero bueno, ahora sí nos iríamos a lo que es la continuidad de la resolución del caso 9. El caso 9 es excelente, me encanta compartirlo porque nos permite ver con números lo que hasta acá analizamos conceptualmente. Y comparando los distintos modelos, ustedes pueden sacar muchas conclusiones y darse cuenta de aquello que les hablaba de la teoría de la relatividad, en donde, bueno, una misma situación puede ser descrita de modos muy diferentes en base a las definiciones de los elementos que ayudan a definir un modelo. ¿Sí? Capital a mantener, criterios de medición, ¿sí? Unidad de medida. Recuerden que una de las cosas que no debemos perder de vista es qué había ocurrido, ¿sí? Qué hacía el ente, qué había hecho en ese periodo objeto de nuestro trabajo en términos de modelos contables. Es una empresa que se constituyó en marzo de un año, del año cero, suscribiendo e integrando la totalidad del aporte, que fue de 5.000 pesos, con dinero efectivo, que ese mismo mes tomó o compró en realidad 4.000 mercaderías por 4.000 pesos y lo financió en cuenta corriente sin ningún tipo de carga financiera, constituyendo ese pasivo un pasivo monetario puro. Que al cierre de ejercicio mantiene la totalidad de las mercaderías que había comprado en marzo, que a esa fecha el costo de reposición era de 4.300, el valor neto de realización de 6.000, que los bienes no tienen mercado transparente, un dato muy relevante a la hora de medir, porque si no, la aclaración de que no tiene mercado transparente nos hace comprender que para su venta vamos a tener que esforzarnos y entonces el resultado del esfuerzo va a ser imputable al periodo en el que concretamos la compraventa. En cambio, si se tratara de bienes que tienen un precio cotizado en un mercado activo, es decir, tienen un mercado transparente, bueno, ahí la sola tenencia y la evolución en el precio específico del bien me habilita a considerar el resultado como devengado por la diferencia entre su valor neto de realización y su valor de libros. Esto repasando un poquito lo que hasta acá estamos o hemos analizado. Bueno, y acá recuerden, empezamos a trabajar registrando inicialmente conforme como lo hacían en contabilidad 1, la suscripción del capital, la integración del capital y la compra de mercaderías.
A continuación, describimos cómo era o quedaba expuesto el estado de situación patrimonial en el modelo tradicional, en donde rigen los principios de contabilidad generalmente aceptados, que también trabajaron en contabilidad 1, en donde tienen los 5.000 pesos en caja y 4.000 pesos de mercadería, que era su valor de contado ocurrido en marzo, que en el pasivo tenían los proveedores con 4.000, que tenían el capital de 5.000 pesos y que en este modelo tradicional, sin ajuste, reconocían que el resultado era cero porque no hubo ventas, no incurrieron en ningún costo para ella, en consecuencia el resultado bruto sobre ventas sería de cero y tampoco se generaron ni ganancias ni pérdidas, en consecuencia no tenemos que registrar ningún resultado. No avisoramos la existencia de ninguna desvalorización de activos que hubiera meritado la posibilidad de reconocer un resultado no transaccional, a pesar de que con vigencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados, tendríamos que respetar el hecho de reconocer solo resultados transaccionales, pero en el marco de la aplicación de lo devengado, podemos entender que cuando tomamos conocimiento de la existencia de una desvalorización, esa desvalorización la tenemos que imputar a resultados del periodo en que tomamos conocimiento de su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí cuando comparamos con el valor límite, el valor asignado a las mercaderías, nos dimos cuenta que no había ningún tipo de desvalorización porque el valor límite era 4.300 y el valor del libro 4.000. Hubiera habido desvalorización si el valor del libro hubiera sido inferior a 4.000, pero no fue el caso. Y bueno, y entonces el resultado fue cero. Luego fuimos avanzando y resolvimos 3 modelos más. Un modelo en el que el mantenimiento de capital seguía siendo el financiero, en donde el criterio de medición seguían siendo los valores históricos o valores de libros, ajustados en este caso porque la definición de unidad de medida era moneda homogénea. Entonces, en el modelo anterior, a nosotros no nos importaba reconocer, digamos, medir y luego reconocer el impacto que había tenido la inflación o deflación de la unidad de medida elegida en o durante el periodo objeto de este informe, y en consecuencia no reflejábamos ningún resultado por ello. En este caso sí nos importa saber cómo se administró el capital monetario, que es el que genera el RECPAM, y en consecuencia tratar de cuantificar qué impacto ha tenido sobre este capital la inflación del medio, que lo habíamos identificado como una inflación del 5%, porque relacionando los índices de cierre sobre el de origen de las partidas, que en este caso había una sola variación en marzo y cerrábamos en mayo, relacionando el índice de mayo sobre el índice de marzo, ustedes se habían dado cuenta que el coeficiente corrector nos daba un resultado de 1.05. Si a ese 1.05 le quitamos la unidad y lo multiplicamos por 100, advertimos que la inflación en ese periodo había sido del 5%. Bueno, en este caso reconocíamos el RECPAM de 50 pesos negativo, justamente lo reconocíamos porque nos importaba medir y registrar el impacto que había tenido la inflación sobre el capital monetario, y eso lo hacíamos reexpresando todas las partidas no monetarias. Identificamos que había 2 partidas no monetarias, las mercaderías de reventa y el capital social. A las mercaderías de reventa le incrementábamos su valor utilizando como contrapartida el RECPAM, y sabíamos que no generó esos 200
pesos de utilidad en términos de RECPAM, las propias mercaderías no lo han generado ellas, sino que en realidad vamos a través de la reexpresión de los distintos movimientos del capital no monetario, encontrando lo que el capital monetario ha ido generando. Y si puntualmente quisieran, digamos, elaborar una explicación acerca de cómo es que se pudo haber generado este resultado, pueden interpretarlo como la consecuencia de haber, en todo caso, evitado perder ese dinero, habiendo desinvertido capital expuesto para invertirlo en bienes capaces de seguir el curso de la inflación. Ahora, cuando reexpresamos el capital, primero teníamos en cuenta que la imputación de su reexpresión debía ser efectuada a una cuenta patrimonial del patrimonio neto que no sea capital social, sino el ajuste de capital, porque justamente la Ley General de Sociedades, digamos, indica que los emisores de información contable para terceros tienen que respetar el valor nominal del capital suscripto y mostrar separadamente, como lo define la RT6, su reexpresión monetaria en una cuenta que se llame, por ejemplo, ajuste de capital. Y bueno, y allí veíamos que el resultado entonces, que era el RECPAM, era de 50 pesos negativo, y lo encontrábamos, si hacíamos la comprobación directa del RECPAM, lo encontrábamos analizando lo siguiente. ¿Cuál era el capital expuesto? Teníamos una partida, un movimiento que incrementaba el activo monetario en marzo y un movimiento que incrementaba el pasivo monetario en marzo. Aumentó el activo monetario en 5.000 y aumentó el pasivo monetario en 4.000. Entonces, ¿cuál era el capital, el movimiento del capital monetario correspondiente al periodo marzo? 5.000 menos 4.000, es decir, activo monetario menos pasivo monetario, nos dio el capital monetario. Y ese capital monetario estuvo expuesto a una inflación del 5%, que fue la inflación que ocurrió entre marzo y mayo. Entonces ahí sabemos, haciendo la comprobación directa del RECPAM, que en este caso es ultra sencilla, que efectivamente se perdieron 50 pesos. ¿Y por qué se perdieron 50 pesos? Porque hubo un capital monetario positivo, es decir, un movimiento del capital monetario en donde los activos expuestos fueron mayores que los pasivos expuestos, y en consecuencia, al haber habido inflación, porque el coeficiente era mayor a 1, me puedo dar cuenta que ese resultado, que en términos absolutos nos da 50, el 5% de 1.000, bueno, lo tengo que interpretar como un RECPAM negativo. Aquí me preguntan y a su vez responden ustedes mismos muy bien qué tipo de cuentas de ajuste de capital es patrimonial del patrimonio neto. Muy bien la aclaración última, porque lo que Andrea en su momento respondió, que es patrimonio neto, en realidad es lo que nosotros queremos tratar de entrenarlos en mejorar un poquito la forma de expresión en cuanto a la clasificación de cuentas también. Nosotros es bueno que digamos, primariamente si una cuenta es patrimonial, y en todo caso a continuación de qué capítulo del patrimonio o a qué capítulo del patrimonio corresponde. Y en el caso de esta cuenta ajuste de capital, decimos que es una cuenta patrimonial, clasificándola entonces por su naturaleza, y es patrimonial del patrimonio neto. Dentro de los 3 capítulos del patrimonio, activos, pasivos y patrimonio neto, lo ubicamos en el patrimonio neto. Muy bien. Bueno, así seguimos. Aquí vemos que hay 50 pesos de pérdida.
trabajamos el modelo de valores corrientes, que esto, bueno, ya lo trabajamos, y acá nos damos cuenta que, claro, al medir las mercaderías en función de su valor de mercado, y no ser mercaderías que tengan mercado transparente, sino mercaderías cuya venta demanda esfuerzo, decíamos que debemos medirlas al valor corriente de entrada, es decir, al costo de reposición, pero nunca al valor neto de realización, porque justamente al demandar esfuerzo su venta, esa diferencia entre el valor corriente de salida y su valor de libros recién va a ser imputable al periodo en el que se concrete la venta. Bueno, aquí la diferencia sustancial respecto del modelo tradicional, sin ajuste, es que medimos las mercaderías a valores de mercado. Y justamente si vamos un poquito para atrás, les muestro aquí que las mercaderías que tienen un costo de reposición de 4.300, lo explicamos ya el otro día, cuando lo comparamos con 4.000, esa diferencia lo imputamos a resultado por tenencia. Y habíamos dicho que este es un resultado por tenencia que claramente muestra que hubo una evolución en su precio específico. Estamos comparando el mercado del momento marzo del año 0 con el mercado del momento mayo del año 0. Y en términos de compra de contado, bueno, hubo una evolución de más 300. Y esto es lo que hasta acá estamos viendo. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos al modelo de valores corrientes con ajuste, aquí decimos, acá nos encontramos con una aclaración muy interesante. Resulta que este ente hizo lo que hizo, que fue comprar mercaderías en marzo tomando una deuda monetaria pura, pero las mantuvo hasta mayo. Y en ese interín, su costo de recompra en términos de contado se incrementó en 300 pesos, pero, ojo, nosotros ¿qué decimos? Que cualquier partida no monetaria no genera RECPAM, no está expuesta al proceso inflacionario, es reexpresable y justamente una característica esencial es que no genera RECPAM. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿cómo es esto? Y claro, yo puedo ver en este caso que ocurrieron dos hechos en el entorno económico en el que desarrolló la actividad de la entidad. Por un lado, hubo un proceso inflacionario del 5%. Y por otro lado, una evolución en el precio específico de esos bienes que me muestra que el valor de reposición o el costo de reposición llegó a 4.300. Entonces ustedes dicen, a ver, 4.300. 4.300 lo puedo comparar con 4.000 y ahora que están viendo que en este modelo me preocupo por saber medir y exponer el impacto de la inflación sobre las partidas, sobre el capital no monetario, sobre el capital monetario, perdón. Bueno, yo reexpreso los no monetarios para encontrar ese RECPAM que generó el capital expuesto. Y cuando reexpreso las mercaderías me encuentro que el RECPAM es de 200. Y que entonces, midiendo si efectivamente las mercaderías se trata de partidas no monetarias, que nosotros decimos acompañan el curso de la inflación, las mercaderías, su precio en términos de recompra, si solamente hubiese acompañado el curso de la inflación, lo que tendría que haber ocurrido es que debió haber variado su precio hasta 4.200. Pero resulta que su costo de reposición terminó siendo en mayo 4.300. Y entonces ahí es donde vemos que hay
que tenemos en este caso la necesidad de segregar eso que en el modelo de valores corrientes sin ajuste le imputamos a resultado por tenencia globalmente, podemos diferenciar ahora que esos 300 pesos se componían de 200 pesos positivos correspondientes a un resultado por tenencia positivo del capital expuesto y 100 pesos correspondiente a la evolución en el precio específico de las mercaderías medidas en moneda homogénea, comparando los dos momentos de mercado en términos de reingreso al patrimonio, pero en moneda homogénea, y que denominamos resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Se entiende? Entonces, la verdad es que aquí nos damos cuenta que cuando nos proponemos medir la riqueza poseída en términos de valores de mercado, atendiendo a las características de las partidas, a la intención de la entidad respecto de esas partidas, y también considerando y midiendo y exponiendo el impacto que pudo haber tenido la inflación o deflación reinante correspondiente a la unidad de medida elegida, bueno, este modelo nos brinda una información segregada que es interesante. Ahora, como les decía ayer, este modelo es mejor que el otro, es peor, es igual que el modelo tradicional. Bueno, esto depende mucho de cuáles son los propósitos en términos de información y no analizando ente por ente, sino en términos generales, porque si no se tornaría incomparable la información contable entre distintas entidades, porque, bueno, cada uno fijaría su modelo contable y eso no sería demasiado claro, tergiversaría o permitiría manipular la información contable, y normalmente si eso pasa no es con fines lícitos, por decirlo de algún modo, pero digamos que sabiendo cuáles son las definiciones sobre los distintos elementos que constituyen el modelo contable o lo conforman o le dan el marco, bueno, yo puedo entonces trabajar la información y luego analizar lo que del trabajo de la información surgió. Y bueno, y así es que voy a reconocer en este caso que el resultado del periodo es de solo 50 pesos de utilidad, porque yo tuve 300 pesos, perdón, tuve un RECPAM, digamos, de 50 pesos negativo, pero tuve un resultado por tenencia de las mercaderías de 100 pesos positivo. Al final tenemos un estado de resultados comparativo que lo vamos a analizar juntos, pero digamos que recordando lo que vimos ayer, y para eso me tomé media hora porque hoy hay algunas conexiones más que ayer, pudimos advertir que aquí el resultado era 50 positivo porque finalmente con la administración de las mercaderías he logrado compensar la pérdida que lamentablemente no pude evitar y que me generó el capital expuesto, es decir, esos 1.000 pesos de capital monetario positivo expuesto a un proceso de inflación del 5%, lo logré neutralizar totalmente con la evolución en el precio específico medido en términos de moneda homogénea de las mercaderías. Fantástico, esto es hasta aquí lo que vimos ayer. Pero ahora tenemos que analizar los dos modelos en donde la diferencia fundamental es cuál es el capital a mantener. Y habíamos dicho originalmente, la semana pasada, que cuando pretendíamos mantener el capital financiero, lo que nos ayudaba a comprender la magnitud y el signo del resultado era comparando stocks de patrimonios afectados a la actividad. Si bien al patrimonio se lo llama a
todos los activos, los pasivos y el propio patrimonio neto como porción de financiación de largo plazo de los activos, aquí estamos hablando de puntualmente trabajar los activos netos, es decir, el patrimonio neto. Entonces yo inicio el ejercicio con un cierto patrimonio neto que sería como el capital invertido para poder desarrollar la actividad durante ese ejercicio. Y luego mido cuál es el patrimonio neto al final. Y de esos stocks de patrimonio los mido según el modelo, en moneda homogénea, heterogénea, seguramente según los modelos, los activos, pasivos, los he medido a valores históricos, a valores históricos ajustados, a valores corrientes ajustados, y así es que surgieron resultados que me dan la pauta de si logré mantener los pesos invertidos por la entidad al inicio del ejercicio, si no lo logré y en qué sentido y proporción. Ahora, si yo pretendiese mantener el capital físico operativo, bueno, el modo de definir ese capital y la manera de reconocer los resultados del periodo se modifican sustancialmente. Yo les había dicho que no hay ningún rincón en el mundo en donde se aplique este concepto de capital físico como concepto primario de determinación de resultados, sino que en todo el mundo, absolutamente el 100% de los emisores pretenden mantener el capital financiero, y eso es lo que, digamos, esa definición los guía para determinar los resultados. Ahora, es completamente incompatible el mantenimiento de capital físico. Esa es una medida de performance de la entidad que está completamente contrapuesta con la definición de capital a mantener financiero, o la complementa sanamente, la puede complementar sanamente. Y en este sentido nos enrolamos como cátedra, porque entendemos que no son alternativas contrapuestas, ni mucho menos, sino realmente conceptos que se complementan. En este caso, ¿cómo definimos entonces el capital físico a mantener? Ustedes no lo tienen en el enunciado porque precisamente este caso lo utilizamos como para explicar cómo se piensa y cómo se resuelve cada modelo contable. Pero yo les digo ahora, y les pido que en todo caso tomen nota, que el capital físico que la entidad se propone sostener es el de la cantidad de unidades de mercadería adquirida en marzo. Esta entidad entiende que ese es el capital operativo que debería sostener a lo largo del periodo para poder tener el nivel de actividad deseado. ¿Cómo se define un capital físico a mantener? Se define de distintas maneras. Se puede definir como unidades físicas de bienes o servicios que, valiéndose de la tecnología más avanzada disponible, es posible o necesario, mejor dicho, es necesario mantener durante el periodo y llegar con esa cantidad de bienes o ese mismo valor de bienes o servicios que definimos al inicio, lo necesitamos sostener al final del ejercicio. Entonces, lo podemos medir en términos de unidades físicas, lo podemos medir en términos de unidades monetarias, podemos definirlo de distintas maneras desde el punto de vista de su composición técnica, pero siempre valiéndonos de los valores corrientes. Es decir, siempre tenemos que medir a valores de mercado si es que pretendemos mantener el capital físico. ¿Y por qué? Bueno, por la sencilla razón de que si nosotros debemos evaluar
si la entidad logró mantener la capacidad de generar o de producir o yo vender o prestar la misma cantidad de bienes o de servicios que se había propuesto al inicio, valiéndose de la tecnología, de la mejor tecnología disponible al final del ejercicio, para ser bien eficiente en la consecución de sus objetivos de producción o comercialización, bueno, pues tengo que medir a valores de mercado al cierre. Yo no me puedo manejar con valores históricos porque no estoy seguro, no estaría seguro manejándome con valores históricos si realmente he logrado sostener o no, porque esos valores está claro que pudieron haberse modificado y yo, si no midiese a valores corrientes, no tomaría conocimiento de la existencia de esa variación. Entonces, habíamos dicho que cuando mantenemos el capital físico, una cuestión muy importante, y es acá sí excluyente, no puedo mantener capital físico y medir a valores históricos. Si mido capital físico, debo medir a valores corrientes o valores de mercado. Después sí puedo tomar definiciones distintas respecto a la unidad de medida, y así es que tenemos los dos modelos que vamos a trabajar. En este nos manejamos con moneda nominal. Ven que dice aquí MN, moneda nominal o moneda heterogénea, como lo quieran denominar. Pero bueno, siempre entonces nos manejamos, como dice aquí, con valores corrientes. Entonces, bueno, esto ya es un terreno conocido. Ustedes saben que el valor del libro de las mercaderías será de 4.000 y que el valor corriente es de 4.300, porque ese es su costo de reposición, la medida de su valor de mercado, teniendo en cuenta que su venta demanda esfuerzos. Esto machaco mucho porque es muy importante que lo vayan incorporando, ¿sí? Y que lo vayan comprendiendo, ¿sí? A medida que van escuchándolo y practicándolo, lo van a ir internalizando y no necesitamos memorizarlo, es simplemente comprender el concepto. Ahora, aquí la particularidad de este modelo. ¿Qué pasa con esta diferencia entre 4.300 y 4.000? Son los 300 que en el modelo de valores corrientes sin ajuste lo imputamos a resultado por tenencia, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué aquí dice reserva para mantenimiento de capital? Porque hay una limitación en el reconocimiento de los resultados por tenencia positivos relacionados con el capital definido como necesario de mantener. ¿Para qué? Para precisamente evitar su reconocimiento como resultado y la posibilidad de su distribución entre los accionistas. A ver, ustedes saben que la mayor parte de las entidades informantes, de las entidades emisoras, son entidades con fines de lucro. Justamente el perseguir un fin de lucro, implica que yo lo que quiero es lucrar con la inversión que hice. Al comprar una porción de las acciones representativas del capital social o de las cuotas partes representativas del capital de esa SRL, por ejemplo, que implica no solamente especular con que su precio individual o su valor patrimonial pueda aumentar porque, bueno, se van generando resultados positivos, sino también la posibilidad de ir recuperando parcialmente de la inversión, llevándome las ganancias que generó la sociedad en la proporción de mi participación en el capital social. Y eso es legítimo, para eso es que hicimos la inversión. Entonces, ¿cómo se llama eso de asignar en función de la tenencia o la participación de cada socio una porción del resultado obtenido? Se llama dividendo. Entonces, lo que queremos nosotros como accionistas, más allá del incremento del valor patrimonial de una acción que yo poseo, es también cobrar dividendos, ¿sí?
Y bueno, y si yo estos 300 pesos los reconociese como resultado del periodo, se convertiría automáticamente en susceptible de distribución. Y si yo me llevase estos 300 pesos, supongamos que todos nosotros somos socios y lo dividimos entre los 71 que somos hoy y cada uno se lleva un 71 partes de 300 pesos. ¿Qué le pasó a la sociedad? Bueno, de repente vio diezmado el capital social que reconoce como necesario de sostener, porque contar con esta cantidad de unidades físicas de mercadería era lo que le garantizaba el nivel de actividad deseado. Y de repente va a tener que hacer algo, es decir, va a tener que distraer una parte de sus recursos para pagarnos los 300 pesos de dividendos y que van a repercutir en diezmar parcialmente la capacidad de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pretendemos definir, mantener un cierto capital físico, que puede tomar definiciones distintas, el resultado por tenencia positivo, imputable a, por ejemplo, todas las partidas integrantes del activo, lo voy a reconocer como, digamos, una partida que integra el haber, pero no como un resultado, sino como una reserva para mantenimiento de capital. No vamos a ver nosotros qué pasaría en el año siguiente con esta reserva, pero ustedes piensen nomás, aunque no tengamos el ejercicio desarrollado ni lo vamos a pedir en realidad, pero sí piensen que la vida de esta reserva va a estar íntimamente relacionada con la evolución en el precio específico de los bienes que le dieron origen, ¿sí? Entonces puede que esta reserva se incremente, puede que disminuya, pero en definitiva va a ser una reserva que integra, por supuesto, lo que serían las cuentas que integran el capítulo patrimonio neto, pero no lo reconozco como un resultado por tenencia y por ende refundirlo contra el resultado del periodo. Eso no lo voy a hacer. Directamente, sin pasar por el estado de resultados, alimenta el patrimonio neto, mostrando que alguna porción del capital necesario de sostener para tener el nivel de actividad deseado tuvo un resultado por tenencia positivo, que no es el resultado del periodo, ¿sí? Bien, entonces aquí van a ver que precisamente el capital físico, el mantenimiento de capital físico sin ajuste, nos muestra un valor del activo idéntico al que muestra cualquier, los dos modelos de valores corrientes, pero un resultado del periodo que en este caso pasa a ser 0, es decir que no hay ninguna cuenta que integre el estado de resultados en este modelo, pero sí aparece una cuenta que hasta acá no la habíamos tenido en consideración nunca, que es la que se llama reserva para mantenimiento de capital. Esta cuenta reserva para mantenimiento de capital, que es acreditada por 300, se suma a los saldos de las cuentas integrantes del capítulo patrimonio neto. De manera que llegamos a un patrimonio neto de 5.300, que más los 4.000 equilibra el valor del activo. Y se cumple la partida doble. Bien, hasta acá, no sé si quieren preguntar algo, me encantaría que si tienen alguna duda la resolvamos, y si no, seguimos adelante. A ver, la ley establece, recomienda algún modelo en particular que debamos utilizar. ¿Debemos aplicar un modelo según las características del ente y su entorno? Muy buena pregunta, Martín. En realidad, la ley establece claramente que hay un modelo contable. Ustedes saben que la
la Federación de Sociedades Rurales, la Federación, perdón, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tiene un poder que en realidad es concedido por las instituciones que le dan origen y que son las que reciben efectivamente el ejercicio del poder de policía de la matrícula, como son los 24 consejos profesionales que regulan y velan por un ejercicio idóneo y correcto de la matrícula. Bien, los consejos profesionales conforman entonces esta entidad de segundo grado que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Perfecto. En su seno existe un brazo técnico que elabora proyectos de resoluciones técnicas, que luego la Junta de Gobierno los aprueba, conformada por los presidentes de los 24 consejos profesionales que integran la Federación, y en consecuencia, en función de un acta de Catamarca primero, de Tucumán después, los torna de aplicación obligatoria sin modificaciones en cada una de las jurisdicciones provinciales, ¿sí? Capital, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 23 provincias que terminan de conformar el territorio argentino. Perfecto. Por ende, las normas surgidas, las normas profesionales surgidas de la matrícula organizada a través de la federación, también tienen un origen legal, en definitiva. Entonces, la Ley General de Sociedades dice que debemos mantener el capital financiero, no lo dice con las expresas palabras, pero es lo que da a entender a través de todos los artículos relacionados con activo, pasivo, patrimonio neto, resultados. Y luego la RT 16 y la 17 terminan de definir cuál es el modelo contable vigente. Entonces no es algo que lo pueda definir yo, ente 1, y otro distinto, no sé, alguno de ustedes, ente 2. Eso no pasa. El modelo contable está definido a nivel país y es el que tiene que respetar todos los emisores. Ahora bien, preguntan sobre el valor límite de este modelo. Bien, el valor límite de este modelo no cambia todas las veces que definamos el criterio de medición como valores corrientes, siempre el valor límite es el valor recuperable. Entonces, yo aquí no lo señalé, gracias por decirme, Nico, porque verdaderamente el valor límite, muy bien, Ariadna, que contesta, el valor límite es el valor recuperable, se mide a valores corrientes, es 6.000, excelente, Ariadna, porque bueno, el valor límite está asociado íntimamente con el criterio de medición elegido. ¿Se acuerdan que yo había un poco criticado a los autores del libro de contabilidad pasado, presente y futuro en cuanto a que identifican al valor límite, a la definición del valor límite como un cuarto elemento? Y yo decía, no es un cuarto elemento. En realidad está íntimamente vinculado con la definición de criterio de medición. Porque si bien yo primariamente mido, y eso es lo que, digamos, el valor por el que debo dejar expresado la partida, yo luego me fijo si el valor que correspondía asignarle a la partida está generando una sobreestimación del activo o no. Si identificara que el valor límite me muestra un valor más bajo que el que correspondía a la partida por el criterio de medición aplicable a ella, bueno, tengo que limitar ese valor reconocido contablemente, mostrando a través de una cuenta regularizadora que su valor límite me advierte que existe una desvalorización. Entonces, de no reconocer esa desvalorización, estaría sobreestimando el activo. Y entonces esa sería la porción que en realidad no estaría respetando el concepto de activo. Entonces yo digo, bueno, lo tengo que regularizar utilizando una cuenta regularizadora de activo como ajuste valor límite
o ajuste valor recuperable, según sea el modelo. Perfecto. En este caso, lo mismo que en los modelos de valores corrientes, el valor límite es el valor recuperable. El mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Entonces, ahí me doy cuenta que el valor neto de realización es de 6.000 y el valor de utilización económica no tengo el dato, entonces, bueno, en principio le asignaría un valor, digamos, sin dato, pondría S/D, entonces elijo como mayor el único dato, digamos, monetario que conozco, y ese es 6.000. Entonces, reconozco valor recuperable igual 6.000. Lo comparo contra los 4.300, no es más bajo, sino bastante más alto, entonces no hay desvalorización. Pero bueno, gracias Nico por la pregunta y gracias Ariadna por la respuesta. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que quieran preguntar hasta ahora? Entonces dice Yamila, todos los activos a la hora de medirlos al cierre y haya una diferencia, siempre queda reflejado en la cuenta reserva para mantenimiento de capital. Bueno, ojo, no con todos los activos. ¿Por qué no con todos los activos? Porque solo trabajaría y alimentaría esta reserva para mantenimiento de capital la existencia de un resultado por tenencia positivo relacionado con la porción del activo que en verdad muestra un resultado por tenencia positivo. Puede haber otros bienes en el activo que no conforman la actividad, digamos, el capital que pretendo sostener. Por ejemplo, yo pude haber comprado una maquinaria, imaginen. ¿Y la maquinaria qué pasó? Bueno, supónganse que en términos de costo de reposición, su precio específico haya aumentado en 500 pesos. Bueno, ahí tengo un resultado por tenencia positivo de 500 pesos que no está vinculado con el conjunto de activos que pretendo sostener para tener el nivel de actividad que quiero tener al fin del periodo en comparación con el inicio. Entonces perfectamente lo puedo reconocer como un resultado del periodo, ¿me comprenden? ¿Por qué? Porque mido valores corrientes y esta partida que integra el activo no tiene que ver con los activos que pretendo sostener, son otros que tengo y puedo tener otros, eso no es pecado. Entonces, ese conjunto de partidas, que puede ser una o varias, me pueden mostrar un comportamiento en cuanto a su resultado por tenencia, positivo o negativo, y esos alimentar sí el estado de resultados. Solo alimento la reserva para mantenimiento del capital si es que tengo activos cuyo precio específico se incrementó y que están totalmente relacionados con el capital que pretendo sostener. ¿Ahora estamos de acuerdo, Yamila?